Bueno, en este video vamos a analizar la conversión de unidades, cómo se hace una conversión de unidades entre una unidad del sistema internacional, que pueden ser de varias. Por acá vamos a utilizar el metro como unidad de longitud, que sería el ejemplo, pero igual eso se puede cambiar por cualquier otra unidad que estemos utilizando. No tenemos que aprendernos ninguna tabla, lo único que sí es importante es que nos podamos aprender el orden de los múltiplos y de los submúltiplos. En este caso, por ejemplo, acá tenemos el metro. Vamos a trabajar con el metro como ejemplo. Vamos a entonces aprendernos que debajo del metro hay unidades más pequeñas que el metro, y sobre el metro van a haber unidades más grandes que el metro. Esos serían los submúltiplos. Por ejemplo, debajo del metro tenemos los decímetros, luego tenemos los centímetros y tenemos también los milímetros. Esos son los primeros submúltiplos del metro, están por debajo del metro. Para arriba también vamos a tener otras unidades que son los múltiplos. Tenemos los decámetros. Sobre estos vamos a tener a los hectómetros. Y sobre estos vamos a tener también a los kilómetros. Después de eso hay unas unidades más grandes todavía sobre los kilómetros. Y hay unas unidades más pequeñas todavía debajo de los milímetros. Por ejemplo, aquí vamos a tener entonces hacia abajo los submúltiplos más pequeños, que serían entonces los micrómetros, los nanómetros y los picómetros. Igualmente, sobre el kilómetro arriba vamos a tener unidades más grandes también, que serían los megámetros, los gigámetros y los terámetros. Muy bien, y ahora, ¿qué valor tiene cada uno de estos? Bueno, lo importante es saber el orden en que se colocan los que van para arriba y los que van hacia abajo. Los valores los vamos a ubicar de la siguiente manera. Primero vamos a ubicar en todas las unidades, les vamos a poner 10. Ahora bien, al valor central, que sería el metro, un metro equivale a un metro. 1 sería 10 a la 0. Pero eso lo podemos cambiar de una vez por 1. Un metro es igual a 1. Igual a un metro. Ok, vamos a ver qué le ponemos entonces a los demás. Los que están encima de ese metro, o sea de la unidad, llevan en la siguiente numeración. Colocamos 1, 2, 3. Es decir, que un decámetro equivale a 10 a la 1, un hectómetro a 10 a la 2 y un kilómetro a 10 a la 3. Y lo mismo hacemos con los que van para abajo, pero en negativo. Entonces, un decímetro equivale a 10 a la menos 1, un centímetro a 10 a la menos 2 y un milímetro va a equivaler a 10 a la menos 3. Ahora bien, ¿cómo le ponemos el valor a los que están sobre y debajo de esos? Bueno, primero íbamos contando 1, 2, 3, ahora vamos de 3 en 3, 6, 9, 12. Hacia arriba entonces los megas quedarían en 10 a la 6, los gigas en 10 a la 9 y los teras en 10 a la 12. Y para abajo también. Para abajo vamos a tener entonces los micro, nano y pico en menos 6, menos 9 y menos 12. Y estos valores van a equivaler entonces a la cantidad en metros de cada unidad. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Una tabla funcional que nos dice, por ejemplo, que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. ¿Y cómo hacemos una conversión de esas? Por ejemplo, si tuviéramos que convertir 3 kilómetros a metros, ubicamos los 3 kilómetros, colocamos la unidad que nos están dando, que son los kilómetros, lo mandamos para abajo, y lo que nos están pidiendo, que son los metros, lo vamos a ubicar arriba. Ahora hacemos la equivalencia, es decir, lo que dice la tabla lo vamos a copiar en esa equivalencia. Bueno, busco los kilómetros en la tabla y la tabla me dice que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros.
Entonces, en 1 kilómetro, al kilómetro le voy a poner el 1. Y hay 10 a la 3 metros, eso se lo voy a poner a los metros. Vean que lo que nos queda entonces sería hacer una multiplicación. Sería multiplicar 3 por 10 a la 3. El equivalente a eso serían 3000 metros, pero igual lo podemos manejar en notación científica y se nos hace un poco más fácil. Lo dejamos como 3 por 10 a la 3, que es lo mismo que 1000. Tachamos lo que nos queda arriba y abajo, que son los kilómetros, y dejamos entonces los metros. Vean que esto mismo que hicimos en metros perfectamente se puede haber aplicado a cualquier otra unidad. Por ejemplo, si hablamos de coulombs, la tabla queda exactamente igual, la conversión queda exactamente igual, pero en vez de utilizar metros, se utilizan coulombs. Vean que los prefijos de cada una de las unidades son los mismos, los valores son los mismos, nada más que en vez de la M de metros está la C de coulombs. Y si cambiamos de unidad, cualquier otra unidad se puede utilizar igual. Por ejemplo, en el caso de la electricidad y en el caso de los amperios de la corriente eléctrica, vean que tenemos una tabla exactamente igual, pero situada con amperios. Entonces, ¿qué nos decía la conversión en este caso? 3 kiloamperios pasarlo a amperios. Y hacemos exactamente lo mismo, buscamos el valor en la tabla que es exactamente igual y el resultado sería el mismo. Entonces cualquier conversión de cualquier unidad se puede hacer utilizando esta tabla de la misma forma.